Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Teacher Heidi, bienvenida a Migrantes Exitosos desde Carolina del Norte. Es increíble que esté hoy aquí hablando contigo porque parte de tu misión que haces como profesora y de enseñar a las demás personas a hablar inglés me parece que es súper genial y es increíble que pueda conversar contigo sobre tu historia, sobre cómo llegaste aquí a Estados Unidos, cómo decidiste a ser profesora de inglés y pues bueno, ayudar a tanta gente. Así que bienvenida a Migrantes Exitosos. Muchísimas gracias por la invitación, Douglas. Yo estoy feliz de compartir aquí parte de mi historia y de la historia de migrantes que somos haciendo vida en este maravilloso país. Así que estoy súper ansiosa por responder tus preguntas y ver cómo nos Genial. va en el camino. Sí, son casi ya 10 años que llevas acá viviendo en Estados Unidos. Eres venezolana de Sí. Maracaibo, de la zona petrolera de Venezuela. Eh, Correcto. sí, pero ¿y cómo fueron esos comienzos de tú llegar acá a Estados Unidos, de mudarte de Venezuela, de llegar aquí a... Bueno, casualmente el día de mañana cumplo ya 9 años aquí en Estados Unidos. Yo llegué el 11, perdón, le estoy diciendo ya la fecha al revés. Yo llegué el 29 de diciembre a Estados Unidos ya para quedarme. Había venido un par de veces antes. Tuve la oportunidad una temporada de quedarme con unos familiares, luego apliqué por una visa para estudiante y gracias a esa visa llegué aquí a Estados Unidos. ¿Por qué específicamente Carolina del Norte? Porque era una de las 3 universidades que enseñaba un máster como en español. Y ese máster en literatura te ayudaba a convertirte también en intérprete, que era la gran meta en ese momento. Entonces, irónicamente, yo llegué a Estados Unidos a hablar puro español, a ir a la universidad a tener mis clases en español. Y en ese primer año tuve la oportunidad de adquirir una beca a través de la universidad, producto de una entrevista de trabajo que hice en UNCC, que es el nombre de esta universidad. Y lamentablemente, unos 6 meses después de esa beca, en aquel momento Cadivi no hizo digamos, todo el proceso administrativo, no lo autorizó y tuve que retirarme de la universidad en ese momento. Entonces tuve que empezar un nuevo proceso migratorio que me llevó alrededor de unos 3, 4 años, que completé ya el año pasado cuando me convertí en ciudadana. Wow. Entonces, Y sí. cuando llegaste fue a estudiar Cuando inicialmente. llegué fue a estudiar, exactamente. Era una de las 3 universidades más económicas en ese momento en la carrera y precisamente por ser esa la mejor oportunidad, pues estuve aquí en Carolina del Norte. No conocía a nadie, no sabía nada de esta ciudad, solamente sabía que era NASCAR City y que la llamaban Queen City porque el nombre de Charlotte viene de una reina. Entonces, eran mis únicos datos acerca de la ciudad. Aquí poco a poco vas haciendo amigos, obviamente en la universidad, cuando tú entras siendo una persona ya adulta y es una universidad donde hay muchísima gente joven, entonces o te aíslas o empiezas a sacar ese espíritu joven que traes de Maracaibo específicamente y bueno, ya empiezas a hacer tus primeros amigos y todo el cuento, pues, y ya. El primer año, como siempre sabes, es el más difícil, es la primera Navidad que pasas entre paréntesis, sola, porque si llegas a conocer después gente que te invita y comparte contigo, pero sabes que no es lo mismo durante ese primer año. Entonces, ese fue mi primer año aquí en Estados Unidos. Ya poco a poco las cosas fueron cambiando y mejorando. Claro, tú eres conocida como Teacher Heidi, como la Sí, profesora Heidi. sí, Tienes ya casi 20 años correcto. dando clases de inglés, enseñando a Sí. otras personas el idioma. Pero ¿cómo fueron esos comienzos para ti hace ya casi 20 años como profesora de... Bueno, inicialmente, cuando estaba en el colegio, descubrí que tenía mucho amor por el idioma, descubrí que se me hacía fácil. Cuando era pequeñita, pues me encantaba
explicarle a los que no entendieran algo que la profesora acaba de decir. Me di cuenta en ese momento que hablar otro idioma era poder comunicarse en un mundo distinto, en uno al que yo ni siquiera había llegado físicamente, pero que sabía que existía. Me refiero a Estados Unidos en ese momento, porque es tu primera ventana. Cuando vas creciendo te das cuenta de que ese es el idioma que no solamente se habla en este país, sino en muchos otros lugares. Me di cuenta más adelante que cuando los profesores en la universidad se referían a algún descubrimiento, mis profesores de finanzas se referían a algún proceso o algún tratado económico, todos esos documentos que estaban en inglés. Entonces yo me di cuenta que era como el idioma del saber, digámoslo de esa manera. Era un idioma que muchas personas habían convenido hablar porque tenía una estructura mucho más sencilla. Porque ¿qué pasa con nuestro idioma? Que es muy bello, muy completo y también bastante difícil de aprender. Muchas personas creen que porque se pronuncia de la misma manera como se escribe, ya eso lo hace súper fácil. Sin embargo, aprender español es bastante difícil y lo sé porque me ha tocado enseñarlo. Entonces, darme cuenta que el idioma inglés es un idioma que es más sencillo de aprender, que tiene bases que son poco flexibles y que te permiten reemplazar estructura por vocabulario para poder hablarlo, es lo que me hizo darme cuenta que era lo que yo quería utilizar para el resto de mi vida. No sabía exactamente hacia dónde iba. No sabía si iba a ser médico, doctor, abogado. No sabía qué iba a ser en mi profesión. Lo que sí sabía era que yo quería que el idioma inglés fuera base de esa profesión. Entonces yo estudié administración de empresas, tengo estudios en comunicación social, hice un máster en finanzas. Y durante todas esas etapas, yo siempre consulté material en inglés, siempre traté, era ya como un hobby para mí. Cualquier cosa que leyera, yo me preguntaba cómo se diría esto en inglés y buscaba su equivalente y de esa manera aprendía más vocabulario. Así me enseñé yo muchas cosas. Otros cursos que tomé en Maracaibo me enseñaron mucho de estructura y de gramática y de perderle el miedo a conversar, pero mi amor por el idioma surge por reconocer que era el idioma que me iba a permitir Que te iba a abrir transportarme, las puertas al mundo. correcto, que me iba a abrir puertas y que me iba a permitir entrar a cualquier escenario. Esa era mi gran pasión detrás de todo eso, saber las nuevas conexiones que iba a tener. Claro, eso creo que es algo que yo también entendí después de que me mudé aquí en Estados Unidos. Yo en Venezuela estudié en un colegio privado y nunca tuve como que una educación formal, digamos. Ujú. Pero ya una vez que llegué aquí como que con la base y con mucho esfuerzo que yo coloqué de mi parte, fue como que logré soltarme y aprenderlo y decir, bueno, que ahora sí soy bilingüe y lo puedo Correcto. hablar y me he dado cuenta de lo importante que es eso y que te lo voy a preguntar más adelante. Pero Sí, volvamos un poquito a cómo llegas tú entonces, después de que ya lo aprendiste, a correcto. enseñarlo. Mira, un día en uno de los cursos donde yo estaba aprendiendo inglés, ya estaba terminando, un profesor me dice, tengo un alumno que necesita clases privadas, pero yo no puedo porque ya yo tengo este trabajo. ¿Tú te animas a dársela? Y yo no puedo hacer eso, yo estoy aprendiendo inglés. Y me dice, yo sé que tú puedes, ¿por qué no pruebas? Haz una entrevista con él y hazlo. Y me dio como un summary de dónde iba esta persona, qué pretendía aprender, etcétera. Entonces fue como quien me enseñó a hacer la entrevista porque en base a esa primera entrevista es que yo he desarrollado la que hoy hago. Entonces, al conversar con el Señor y saber dónde estaba, cuando tú estás aprendiendo, pero sabes que a quien le vas a enseñar sabe un poco menos que tú, te da esa confianza de decir, ok, yo creo que lo puedo hacer, voy a estudiar, voy a prepararme y vamos a ver qué sale. Entonces, el hobby empezó los días sábados en la mañana, preparaba mi clase el día viernes, el día sábado se la llevaba, estudiábamos, cualquier duda que él tenía, si yo no podía responderla, la dejaba sobre la mesa, la investigaba y la siguiente clase lo hacía. Pero en el momento en que yo me paré en la sala de la casa de ese señor, me encantó.
Me di cuenta que era lo que quería hacer. Me di cuenta que esa pasión que yo traía desde pequeña, de explicarle al compañerito por qué se decía así, o de por qué estos libros me llamaban tanto la atención, se traducía en educar. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que esa era mi gran pasión. A pesar de que no era mi profesión, era mi gran pasión. Claro, llegas luego acá a Estados Unidos, ¿no? Que 10, Sí, aproximadamente 10 años después, correcto. hace Sí, 9 años, y ya decides, correcto. luego de un tiempito aquí, de fundar Voices English, que es tu Sí, academia, es donde enseñas a otras personas a correcto. hablar inglés, das clases privadas, haces también hasta Sí, clases de ciudadanía. correcto. Y cuando estabas súper, digamos como que recién llegada todavía acá a Estados Unidos, pero igual tenías como que esa experiencia de Venezuela y decides abrir esta clase. ¿Cómo fue ese momento para ti cuando tú dijiste, bueno, es el momento en el que ya yo comience a enseñar a otras personas esto que ya yo sé? Claro. Bueno, inicialmente en esta etapa donde yo tuve que empezar un nuevo proceso migratorio, empecé a trabajar para una escuela donde daban clases de inglés. Ahí es donde yo me reconecto por primera vez aquí en Estados Unidos. Luego de empezar allí, me doy cuenta de la diferencia del mercado que existe. ¿A qué me refiero con esto? Los horarios eran completamente distintos a lo que yo pensé que iban a ser. Cualquiera hubiese empezado un negocio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, completamente equivocada. En este mundo de aprender idiomas, funciona en la mañana y después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? En la mañana para amas de casa, para personas que tienen que trabajar en las noches, y en las noches para las personas que trabajaron todo el día y van a usar ese espacio en la noche para aprender el idioma. Cosa que no sabía hasta que empecé a trabajar en esa escuela. Esa escuela me permitió conocer el mercado, me permitió conocer cuáles eran los horarios que iban a funcionar y por supuesto al público y cuáles eran las dudas que existían en la comunidad que había aquí en Charlotte, que no es lo mismo que yo traía desde Venezuela, donde el público era completamente distinto. Luego de 2 años, yo pude abrir mi compañía, cosa que para quienes me están escuchando, quiero que sepan que abrir una compañía aquí no es nada caro, no requiere de abogados, simplemente requiere de tu presencia en el registro civil. Yo te puedo decir que en aquel entonces mi compañía se abrió con menos de $100. Entre lo que desayuné ese día, los gastos administrativos y todo lo que tuve que comprar ese día, creo que se llevaron unos $80 aproximadamente. Luego, gracias a los alumnos que había conocido, me enteré que había un espacio pequeñito en la parte de atrás de una peluquería, que resulta que después era un depósito. Y ahí empecé mi escuela, en un pedacito de closet donde yo muy orgullosamente llevé 4 sillas de plástico, tú sabes, de las que compras en las tiendas al mayor. Mis 4 sillas de plástico, mi mesa, mi impresora y un pizarrón que me había costado unos $60. Así empecé yo. Y poco a poco, en ese salón éramos 4, luego pasamos a ser 10, me mudé a este edificio que estoy ahora. En unos 5 o 6 meses empezamos en otro local, en este mismo edificio, y luego pasé a este otro local que tiene 3 salones. Entonces, poco a poco fui creciendo. Lo que sí quiero que sepan las personas que nos están escuchando en este momento es que parte de lo que ha logrado que Voices crezca es que mi pasión por el trabajo ha hecho que los clientes vengan y se queden, pero se queden apreciando que estoy aquí para servirles, que estoy aquí para contestar sus dudas. Quizás no sea la mejor profesora del mundo, quizás mi método no sea el mejor para todos, pero sí es un lugar donde vas a encontrar mucho cariño y mucho apoyo. Y gracias a que hemos hecho esa conexión con los alumnos, he permitido que sea mi trabajo el que vaya siendo el colchón para futuras inversiones. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Porque veo como muchas personas llegan aquí queriendo abrir negocios a lo grande, a lo espectacular, y no se ocupan mucho por el servicio ni por el conocimiento. Entonces quiero que sepan
que su servicio y su conocimiento es lo que va a sembrar el cimiento y va a dar los ingresos financieros para que ustedes hagan crecer ese negocio. Cuando ustedes ponen la pasión que tienen que poner en su servicio, créanme que los clientes van a seguir llegando, porque se van a dar cuenta que tú amas tu trabajo, se van a dar cuenta que contigo van a aprender y se van a dar cuenta que este es un espacio que no pueden conseguir en muchos lugares. Por muy feíto que sea, por poco pintadas que estén las paredes, mientras tu pasión se vea en tu trabajo y se plasme en tu trabajo, tú tienes garantizado el éxito, tú tienes garantizado crecer en este país. Entonces, creo que por eso te estoy comentando esto que te estoy diciendo en este momento. No, es súper genial porque sí me he dado cuenta de que muchos, bueno, con todo esto de que estamos en casa, de que hemos tenido como que Sí, más tiempo, todos hemos buscado como que otras alternativas de generar ingresos, de cómo correcto. hacer ese sueño que tanto hemos tenido como que materializarlo. Y creo que desde tu experiencia es súper genial haber escuchado eso de ti. ¿Qué consideras tú que marca la diferencia entre lo que es Voices English como escuela de idiomas con el resto de las escuelas? Bueno, nuestros instructores y yo siempre nos estamos preparando, siempre asumimos que hay algo más que aprender. Siempre estamos buscando cursos, siempre estamos discutiendo por qué esto va acá, por qué no le enseñamos mejor de esta manera. Voices English fue mi idea y mi creación, pero es producto de la colaboración de los instructores y de los alumnos. Créeme que cuando un alumno nos da una sugerencia, se toma en cuenta. Se coloca en una página web, se coloca en el programa. Cuando un alumno tiene cara de aburrido, créeme que yo me voy a comunicar con esa persona y le voy a preguntar, ¿qué pasa? ¿No te gusta la clase? ¿Todo está bien? Y esa persona está en completa libertad de decirme, no la estoy disfrutando, no me está gustando esto, pienso que deberíamos hacer más esto y créeme que eso va a suceder en la siguiente clase. No es una escuela estática, es una escuela que tiene que tener mucha creatividad y mucho dinamismo porque a pesar de que yo amo la gramática, yo reconozco que es algo aburridísimo para muchas personas. Entonces tenemos que, a través de un método conversacional, hacerla placentera para ti. Y eso requiere mucha creatividad. Y eso es Voices, una escuela creativa gracias a la colaboración de los alumnos y de los instructores. ¿Y qué recomiendas tú para alguien que esté comenzando, que está viendo tus clases, pero además en casa quiere como que poner de su parte? ¿Qué recomendarías tú como profesora de que esa persona debe hacer cuando está comenzando inglés? Cuando están comenzando inglés, muchas personas te dicen, tienes que poner todo en inglés, tienes que ver televisión en inglés, tienes que conversar en inglés, pero es muy fácil decirlo, no es nada fácil hacerlo. Entonces, número uno, sí tienes que poner todos tus aparatos en inglés, tu Facebook, tu Instagram, todo, tu computadora. Eso es un primer paso. El segundo, no solamente ver contenido en la televisión en español, perdón, en inglés, sino colocar los subtítulos, leerlos en voz alta, como cuando te estás aprendiendo una canción, tú sabes que tú te aprendes las cosas por repetición. Entonces, ver televisión, poner subtítulos y leerlos en voz alta te va a ayudar muchísimo a la pronunciación, a adquirir nuevo vocabulario, a comunicarte, a soltarte un poquito más, que es lo que mucha gente dice, es que yo entiendo, pero me cuesta comunicarme. Esa es una clave. Si no tienes con quién conversar en inglés, la televisión se convierte en esa persona con la que tú puedes conversar, si tú repites todo lo que dicen. Y obviamente también hacerlo en el mismo tono. No solamente leerlo tan linealmente, sino leerlo con la misma emoción. Esa es una de las cosas que te va a ayudar a aprender también un poco de la cultura. Cuando escuchas música, trata de no variarla tanto. Empieza con un género, empieza con música romántica en inglés, porque es más lenta, tiene palabras que ya tú conoces y tercero, pues te va a ayudar a adquirir el vocabulario que no tienes. Y cuando tú vayas aprendiendo una canción por semana, vas ganando esas pequeñas victorias que crees que no vas a ganar, porque según tú ya te dijiste es que ese idioma es muy difícil para mí. Y cuando tú vas ganando esas pequeñas victorias, vas construyendo eso que necesitas para sentirte más cómodo con el idioma. Vas construyendo tu confianza. Vas diciendo, oye, si pude con una canción,
yo creo que no estoy tan mal. ¿Por qué no intentar con otra? Y otra, y otra. Y si te pones a ver, a final de año vas a tener más de 50 canciones aprendidas en un solo año. Entonces, esas son cosas que puedes hacer antes de ir a cualquier curso de inglés, sin tener que pagarle a nadie, porque para eso tienes internet. Sí, el internet es algo, es ¿No? súper vasto lo que puedes conseguir en YouTube. Tú en Correcto, tu Instagram te has encargado de hacer clips de 1 minuto para enseñar algo. Llevas ya correcto. 2 años haciendo eso. O sea, seguir a personas como tú, arroba teacher Heidi, nada más para aprender de esos pequeños, como que de esos short clips, es como Sí, súper genial porque es gratis, no tienes que hacer nada sino solo seguirte a ti y más nada. completamente. Algo Sí. que me he dado cuenta de que tú obviamente desde cuando te paraste aquella vez que mencionabas anteriormente, dar esa clase presencial, también las ofreces allí en la escuela, pero con todo esto de la pandemia, de que obviamente se ha mudado todo como que a hacerlo digital, a diferentes como que formas de cómo enseñar el inglés, ¿hacia dónde crees tú que va dirigida la enseñanza del inglés de ahora en adelante? Me encanta esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque de los 3 años que tengo en Instagram, 2 pasaron con las personas diciéndome, ¿cuándo vas a dar clases online? ¿Cuándo lo vas a hacer online? Y yo estaba completamente renuente, pensando que no era lo mismo, pensando, no, es que la experiencia presencial es lo que a mí me, es lo que a mí me encanta, es lo que más disfruto. Gracias a la pandemia, en el primer mes de la pandemia, pues no uno ni dos, sino 10 llamadas en un solo día, donde las personas me decían, teacher, no puedo, llegó la pandemia, tengo miedo a contaminarme, tengo miedo a perder mi trabajo, perdí mi trabajo, diferentes razones. Yo dije, oye, yo creo que ya me voy a tener que mudar online porque o cierro la escuela o me tengo que buscar otro trabajo que no sé si voy a conseguir. Pasé todo el programa presencial online. Fue una locura porque estábamos dando clases que en la mañana con un material que estaba a medio comenzar, pasaba toda la tarde escribiendo para la noche y pasaba todo el fin de semana terminando el material que estábamos dando en la mañana. Yo no descansé, fueron 6 meses intensos de programación que hemos ido mejorando gracias a las sugerencias de los alumnos. Y ahora que estamos online, ya no quiero volverlo a hacer presencial. Ahora que estamos online, que puedo conectar con gente de tantísimos Todo el países mundo. y que me he reencontrado con tantos venezolanos, yo digo, no, es que yo creo que ya si yo regreso a lo presencial aquí en Charlotte, me voy a centrar en un mercado muy pequeño y no vamos a conectar de la misma manera como lo estamos haciendo online, que lo estamos disfrutando tanto. Obvio, podríamos mantener las dos cosas, pero yo pienso que online tiene un mejor futuro. ¿Por qué? Porque no solamente tienes la comodidad de estar en la casa y no desatender a la familia, sino que tú puedes ver tu clase en pijama, si te provoca. Puedes llegar de trabajar cansado, te bañas y ves tu clase súper cómodo y a dormir. No tienes que estar pensando en manejar. Es más económico no transportarte y no gastar dinero en gasolina. Es más conveniente para ti pasar más tiempo en casa. Pienso que los alumnos son ahora personas más felices porque no se están durmiendo en clase tarde en la noche. Pueden pasar tiempo en casa porque después de la clase terminan con ese ánimo que hasta los hace ver una serie en Netflix completamente en inglés o les da el ánimo de buscar más información online. Um, y también hay muchos más recursos que compartir online. Yo en este momento puedo hablar contigo y puedo decir, porque en Suecia, y rápidamente me voy a Google Maps, busco un mapa de Suecia y te lo muestro. Entiendo. Entonces, compartir a través de Zoom todas estas capturas de pantalla también me permite explicarme mejor. También permite que los alumnos estén mucho más concentrados en lo que estás diciendo y sobre todo en lo que estás escribiendo. También me permite a mí que cuando ellos que estén hablando, yo esté haciendo las correcciones en la pantalla del chat. Y las correcciones que yo te hago a ti las ven los demás, y entonces estamos todos contentos y Todos felices. aprendiendo al mismo tiempo. Pero si lo hiciera de modo presencial, tendría que estar volteando a cada rato y perdemos tú y yo conexión. Y tú sientes que no te estoy escuchando.
Entonces, aquí siento que nos integramos mucho mejor. Muchas personas piensan que Voices English es solamente video. No, yo estoy aquí, estamos como en esta entrevista, hablando, compartiendo, haciendo muecas. Yo soy muy expresiva durante mis clases. No solamente yo, mis instructoras también, son maravillosas. Y bueno, hemos entrenado juntas y hemos copiado entre nosotras la manera de hacer que la educación sea más divertida, porque ese es el fin de todo esto. Decirte, oye, yo te entiendo, sí, tienes razón, la gramática es aburridísima para ti, a mí me encanta, ¿ok? Te entiendo que no has dado en el clavo, te entiendo que no has entendido esto, y también entiendo a las personas que dicen, no, es que yo quiero aprender de alguien que solamente hable inglés. También entiendo cuando dicen eso. Pero en mi caso, yo quise aprender de profesores que fueran bilingües porque ellos sabían cuáles eran mis fallas. Ellos identificaban por qué yo me equivocaba en ciertas cosas, porque sabían dónde estaba haciendo yo la conexión en español y qué me hacía cometer ese error. Y esa es una de las ventajas que tenemos dentro de nuestras aulas virtuales, que es lo que estamos eh, mostrándoles. Tenemos clases con profesores bilingües que pasaron por todos los malestares por las que ya tú pasaste. Entonces, sabemos identificar eso y sabemos decirte dónde y cuándo tienes que aplicar ciertas estrategias. Sí, que hablamos el mismo idioma, o sea, eso nada Correcto. más una forma de explicarlo, si entre uno como Sí. venezolano como que se entiende mucho más rápido, más fácil y mejor, Correcto. eh, eh, obviamente que va a ser más fácil que tu profesor sea bilingüe, así que no, por lo menos yo no Sí. veo como que haya algún problema en que eso sea así, pero bueno, cada, como que cada cabeza es Hay un mundo. muchísimas opiniones, Sí, hay exactamente. muchísimas opiniones. Ujú, Ahorita cambiando como que un poquito de tema, es algo que yo me he venido preguntando desde hace mucho tiempo. Yo soy primera generación acá en Estados Unidos, pero he trabajado en diferentes áreas, trabajos que he tenido acá, con personas que son segunda generación y que tienen ya un hijo, y el hijo no habla el idioma como que se habla en la casa, que en este caso es español, francés, ujú. italiano, solo habla inglés. Y parte de las excusas que siempre escucho de los padres es como que él no quiere aprender, él no le importa eso, él solo quiere hablar el inglés porque es más fácil. Entonces siempre he tenido como que esa curiosidad de por qué es tan difícil de enseñarle el idioma materno a un niño en la casa y por qué, y como que, ¿cuál crees tú que es la importancia de que un niño sea bilingüe? Bueno, las razones por qué los niños deciden hacer eso, como te mencionaba anteriormente, aprender español no es muy fácil. Ya esto que existan géneros, de tener que explicarle a la persona que la mano es masculina, pero los dedos son, perdón, que la mano es femenina, pero los dedos son masculinos, es un concepto un poco raro. Entonces, los niños obviamente no quieren cometer esos errores, no quieren consultar a cada rato, porque en inglés se les va a hacer más fácil. Entonces, es quizás como cuando tu papá o tu mamá te decían, hijo, tienes que ir a la escuela porque vas a ser una persona de bien, porque tienes que ir a la universidad, porque tienes que tener un título. Es para ellos que esa fase donde sí, ya yo sé que es muy bueno, pero no me interesa en este momento, ¿verdad? Esa es la actitud de algunos niños. Las de otros niños o la de otros papás es que no, es que en la casa tienen que hablar español porque yo no quiero que pierdan el idioma. Ok, vámonos un poco a lo que era Venezuela, porque yo estoy segura que esto sucedía ya en Caracas, ¿verdad? Tú vivías en Caracas, exacto. ¿Tú recuerdas algún italiano, algún hijo de italiano o algún hijo de portugués que no hablara portugués o italiano? ¿Tú lo recuerdas? Que no hablara Que no portugués e hablara, italiano. exacto. No. Yo tampoco, yo tampoco. Todos los extranjeros que llegaron a Venezuela hacían que sus hijos hablaran el idioma del, de la familia. Yo no entiendo por qué cuando tuvimos ese ejemplo tan latente en Venezuela, hay tantas familias que han decidido no hacerlo, que han decidido decir, no, 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 en la casa el español. Y yo le pregunto a esos padres, ¿y tú? ¿Para cuándo el inglés? Yo entiendo que tú quieres que tu hijo hable dos idiomas, lo entiendo perfectamente y lo respeto
y me parece muy buena estrategia. Pero ¿y tú? ¿Por qué no hacer de tu familia una familia bilingüe? ¿Por qué solamente te preocupas por tu hijo? Los niños son jóvenes, tienen una mente maravillosa. Cualquier niño que en este momento diga, me fastidia el español, el día que se determine hacerlo porque la chica que le gusta habla español o porque más adelante sabe que van a adquirir más oportunidades, lo va a hacer. Pero para los papás de 30, 40, 50, 60, el proceso de aprendizaje va entrando en una curva mucho más lenta. Entonces, ¿por qué no es que estamos limitando de esta manera? Créeme que no lo entiendo muchas veces. Mi sugerencia es, vamos a convertirnos en familias bilingües. Vamos a hablar español cuando tú llegues al colegio, pero a partir de las 6 de la tarde se habla solamente inglés. Empecemos de esa manera. Y más adelante, como tú debes recordar a esas familias europeas que ya en Venezuela alternamos, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de tener un hijo bilingüe? Número uno, tú tienes que enseñarle qué es el bilingüismo. Me refiero a lo siguiente. Si tú tienes un niño de 3 años y le estás diciendo, esto se llama teléfono, procura decirle, esto se llama teléfono en español. En inglés se llama cell phone o phone, como tú quieras. Pero ten esa comunicación con tu hijo. Indícale que son dos idiomas distintos para que tu hijo vaya haciendo esa conexión y empiece a ver ya desde pequeño que ser bilingüe es tener un talento que no muchos pueden tener. Que no muchos de sus amigos, porque si están en un colegio con donde están empapados de cultura estadounidense, probablemente ellos y dos más sean los únicos bilingües. Si están en otras áreas de Estados Unidos, obviamente ese no va a ser el caso. Pero demuéstrales que existen dos idiomas, que son dos puertas distintas, que tienes dos maneras de comunicarte. Y obviamente como padre, siempre pregúntale a tu hijo, esto era algo que mi papá y mi mamá hacían mucho conmigo, con el maracucho. Heidi, ¿qué significa cuando alguien dice, no te puedo decir las groserías? Sí. Y yo me reía y yo decía, Cuando bueno, alguien dice que molleja, ¿eso qué no, eso significa? sí lo entendía, pero habían otras que no, ¿verdad? Entonces yo me reía demasiado y yo les explicaba. Entonces eso también fue parte de esa cultura no bilingüe, sino digamos de dialectos, ¿ok? En donde tú tenías que explicar qué significaba en español de Venezuela, en español maracucho y en español de Perú, porque como te comenté antes de la entrevista, mi papá y mi mamá, y yo también, nacimos en Perú. Yo llegué a Venezuela cuando tenía un añito. Wow. Entonces yo siempre tuve muy marcada la diferencia entre ambos españoles y luego entre lo que era inglés y español. Entonces siempre estaba traduciendo, ok, en maracucho se dice así, mami, cuando vayas a la tienda tienes que preguntar así, si no, no te van a entender. Ok. Claro, para los que Entonces, no saben, el que nos estén escuchando de otros países que no sean Venezuela, sí, los maracuchos es como que ¿cómo se les dice a las personas que son de Maracaibo? Que es el sí, estado petrolero de Venezuela, donde está el lago de Maracaibo, el puente más largo de Venezuela. Y las personas de esa área de Venezuela tienen como que palabras, una forma de hablar muy, muy muy particular, diferente al resto del país y muy, muy particular. Por eso por imagínate supuesto. que hasta te tenían tus padres para que les tradujeras Por el supuesto. español venezolano, el español peruano al español Correcto, maracucho. claro. Me encanta Maracaibo. Amo Maracaibo. Aquí se le compara mucho con Texas por el petróleo, por la manera de hablar, que es bastante distinta a la del resto de Estados Unidos, ese acento tan, tan, tan distinto. Y el regionalismo de la gente que vive en Texas. Se le compara mucho con Maracaibo. No sé qué tan cierto será, no he pasado muchísimo tiempo en Texas para decírtelo, pero es el de común saber, digámoslo Claro, así. hay que Ujú, visitar a Texas y si alguien de Texas sí, nos está escuchando y es de Maracaibo, pues puede decirnos allí qué tal es la diferencia. correcto. Creo que pudiera como que ya tienes, bueno, como mencionábamos anteriormente, ya son casi
20 años dando clases de inglés. Ha sido, pues bueno, un camino súper exitoso y con mucho aprendizaje para ti como profesora, pero quisiera como que preguntarte qué le dirías tú a esa Heidi de hace 10 años que te llevara como que más rápido hasta donde estás ahorita. Le diría que viajara más, que experimentara un poco más con culturas sudamericanas. Porque cuando estamos en Venezuela tenemos que Estados Unidos como, oh, wow, o es allá o es para Europa. Y nos olvidamos de lo bonito que hay en Sudamérica. Y me animaría a viajar más a Sudamérica, conocerlo un poco más y aprender mucho más de otras culturas. Porque es que esa experiencia con otras culturas lo que me ha hecho pensar, oye, no puedes decir esto en un video porque solamente te van a entender los venezolanos, tienes que hacerlo con esta palabra que es la que más personas conocen. Ok. ¿Y existe algún libro, alguna persona, alguna frase que tú digas luego de que te enfrentaste a eso, como que eso te cambió la vida? Una frase que se llama, bueno, es de un poema, no me gustan los poemas, pero casualmente esta frase me encanta, que es, caminante se hace camino al andar. Refleja todo lo que es la vida del inmigrante. Sigues adelante, va a ser muy difícil, vas a tener que superar muchos obstáculos, vas a tener que aprender y hacer cosas que piensas que no te dignifican, pero todo lo contrario. Te dan más valor, te dan más tolerancia, te dan más tenacidad. Y mientras más camines, mucho más cerca va a estar ese futuro por el que tanto has luchado. Esa es la frase que me ha marcado toda mi vida como migrante. ¿Y qué es el éxito para la teacher Heidi? ¡Wow! El éxito. Para mí, no sé todavía si es hacer que las personas se conviertan en personas bilingües, porque ese no sería mi éxito, sino el de ellos. O decirte que el éxito es para mí la confianza que me han dado las personas que están dentro y fuera de la escuela, que consultan conmigo. Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué te parece este método? ¿Cómo hago para aprender más rápido? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees del otro? Esa comunidad que me ha ayudado a descubrir Instagram, esa confianza que ha puesto en mí esa comunidad de Instagram, es lo que yo en este momento defino como éxito. Ojo, no la red social, sino la confianza, Conexión. la conexión. Gracias, gracias, mil gracias por creer y confiar en lo que yo les digo. Bueno, ya está, ya pueden conseguirte como @teacherheidi, @voices English en Instagram. Si quieren aprender inglés, si quieren aprender hasta cómo contestar el examen de la ciudadanía acá en Estados Unidos, Perfecto. ahí estás a la orden y te doy las gracias por haber estado hoy conmigo aquí en Migrantes Exitosos porque todo el camino que has recorrido ha sido un camino de éxito y deseo que para ti, Gracias. pues bueno, sigas creciendo porque estás haciendo un trabajo súper genial creando personas bilingües y eso es Muchísimas súper genial. gracias, Douglas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a quienes nos escucharon y llegaron hasta acá. Un abrazo grande. Nuevamente, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que en esta época le podemos regalar a alguien, nuestra atención y nuestro tiempo. Es así. Muchísimas gracias, Teacher Heidi. Otra migrante exitosa acá, Migrantes Exitosos. Gracias. Amén. Gracias.